Cracòvia presenta els personatges del passat amb els del present. ¡Sí, qué lindo volver al Cracovia! Hoy quisiera entrevistarme con un jugador del Barcelona con el que me siento muy identificado. Hola, Figamoya. És tot un plaer que m'hagues triat a mi. Y claro, ambos tenemos muchas cosas en común. Los dos decimos che, y a los dos nos fichó el Barcelona para estar en el banquillo. Però això no serà per molt de temps, perquè d'aquí 2 setmanes jugaré la final de Copa, che. Sí, ya lo sé. Por eso te llevo al sitio donde preparan los partidos importantes. El camp d'entrenament. No, mucho mejor. El campo de los asados. Quina bona idea! Res millor que una bona parrilla per al partit de la teva vida, che! Sí, pásame las costillas, venga. A veure, esta carn... Crec que m'estic marejant. Aquí ja me sang que en una final contra l'Atlético. Aixina, això és com una paella, però en comptes de l'arròs, la batxoca i el garrofó, cremeu una vaca sencera. Vale. Ara que tot va com cagalló per sèquia, quins consells em donaries per la final, che? Y bueno, pues mi consejo sería que te compres una barbacoa de segunda mano. Eso quiere decir que funciona, porque alguien la probó antes. Una pregunteta, tata. Quantes finals has guanyat amb el mètode del asado? Pues deja que cuente. La del Rey, América... Y bueno, ninguna. Sí. Por eso es tan importante hacer un asado antes de una final. Porque si después te echan, no te vas con el estómago vacío. Clar que sí. Un poquito. La butifarra que trajiste está quemando. Ya te dije yo que no tenía muy buena pinta. Però si jo no he portat botifarres, són els fartons per postre, me cago en la mar. S'estan socarrant. En este momento tengo una ligera sensación de déjà vu. Otro culé quemado por mi culpa. Mareta meua, es pareix que un ninot de palles. ¡Qué increíble! Para que luego digan que este pibe no se deja la piel en el campo.